Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio a esta hora de la mañana, son las 9:36, avanza rápido este jueves 22 de enero. Comienza Voces del Poder, nuestro espacio de conversación, de análisis político, junto a nuestros invitados de hoy, Cristian Monkeberg, ex ministro y ex convencional. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación, gracias como siempre. Por acompañarnos. Fuad Chaín está con nosotros también, ex diputado y ex convencional. Bienvenido, Fuad. Hola, Sebastián. Hola, Cristian. De vuelta a esta dupla titular, sí. aquí en Voces del Han Poder. pasado tantas cosas de la última vez que estuvimos acá. Harto rato, harto rato. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. ¿No te llamaron, Cristian? No hubo llamado. Ahí tengo mi teléfono esperando. Está en la banca. Claro, está en la banca. claro. Entra el segundo tiempo. Y gracias por estar con nosotros, Pat. Gracias, Cristian. Partamos analizando el gabinete, el tema de la semana, por supuesto. Ha ido decantando a poco ya el gabinete convocado por José Antonio Kast para comenzar sus 4 años de mandato. Un gabinete a grande rasgo, a grosso modo, con un perfil independiente, 16 independientes, 8 militantes, donde los partidos políticos no tienen tanto peso, los oficialistas, 2 republicanos, el resto de los partidos que apoyaron a José Antonio Kast con uno cada uno. Un gabinete más técnico, lo han definido, cercano al empresariado, lo dicen otros, y con un fuerte expertise técnico en sus respectivas áreas. Cristian, ¿qué te parece el primer gabinete que ha nominado José Antonio Kast? A ver, mira, lo que tú señalas es muy cierto, no hay que ponerlo en duda. Es un gabinete con perfil técnico, cercano al empresariado. En eso estamos absolutamente claros. Ayer escuchaba a un amigo que me decía que Allende también cometió un error parecido al revés, que nombró miembros de la CUT en su gabinete, y que fue un error bastante complejo. Porque incorporas al gremio en el gobierno. O sea, ellos no van solos, no cayeron de cualquier lugar ni salieron de cualquier lado. Ellos forman parte de un conglomerado, de un gremio. ¿Es bueno o no es bueno eso? Yo tengo mis dudas de que sea bueno. Entonces, y esta vieja discusión entre lo técnico y lo político siempre ha existido. Ahora, no se trata de que sean o todos técnicos o todos políticos. Hay que buscar un buen equilibrio. Y yo creo que el buen equilibrio en esta primera versión no está. Esa es mi impresión. Y termino con este solo argumento. Lo que pasa es que esto es más que pega, porque la gente dice, no, porque este gallo quería una peguita. No es un problema de pega. Los partidos acompañan al gobierno de turno. Tienen presencia en el Parlamento. Van construyendo un proyecto político. Cuando tú formas un gabinete tan independiente, se transforma en un gobierno neutro. Y los gobiernos neutros no existen. Está bien ser de emergencia, pero no de emergencia neutro. A mí me eligió un sector de la ciudadanía. Yo tengo que representar ese sector con un proyecto político. ¿Y hay partidos no representan ese sector? No sé. Yo tengo la certeza de que cuando haya cambio de gabinete van a volver a sus funciones. Muy legítima. Y los proyectos políticos tienen que tener continuidad. Y cuando los partidos políticos acompañan a un gobierno, con todo lo mal evaluado que puedan estar, los partidos políticos de Chile hacen su pega. Es la manera organizada de acceder al poder. Lo que corresponde es hacerlo bien porque uno lo que busca es darle continuidad a ese proyecto político, como lo hizo la Concerta. La Concertación lo hizo así. Iba formando cuadros, traía mundo independiente, mundo político, iban formando cuadros y iban construyendo liderazgos que les permitieron gobernar de manera exitosa a Chile. Eso es lo que tiene que uno que aspirar. Esto no puede ser una excepción, un paréntesis. Y eso se construye, a mi juicio, con un buen equilibrio. Y ese buen equilibrio hoy día no está, ese es mi punto. Y por eso los partidos están enojados. Están enojados. Medio frustrados también. Mira, termino con este puro reflexión nomás. ¿Qué es lo que diferencia a Kaiser, que yo creo que cometió un error no estando, pero qué diferencia a Kaiser no estando versus la UDI o RN teniendo una pura carta en el Parlamento, o sea, en el gabinete? No hay mucha diferencia. Ahora, me dicen que se va a arreglar para abajo esto, pero no sé. Ya vamos a hablar de eso, de los subsecretarios. Fuad. A ver, indudablemente que este es un gustito del presidente electo. Él quiso ser el gabinete de los grupos económicos, ¿ya? Y claramente, de alguna manera, poner en su equipo más cercano a aquellos nichos que lo respaldaron, a las grandes empresas, al mundo ultraconservador, por otra parte, ya como una especie, ¿no es cierto?, de, entre comillas, como contrarrevolución, de desmantelar ya todo lo que había de diferenciarse completamente. Pero yo creo que al final del día, cuando tú tienes además una realidad política tan compleja en el Congreso, ¿ya? El hecho de, por ejemplo, tener fuera del gobierno al Partido Nacional Libertario, yo creo que eso le va a disminuir la capacidad de gobernabilidad en el Congreso del gobierno, quiéralo o no. Porque sí, porque yo creo que quedó con
con la carta en su poder, digamos, quedó con el pase en su poder el Partido Nacional Libertario y no tiene hoy día ningún compromiso mayor. Probablemente las cosas de las que esté de acuerdo completamente la va a aprobar, pero no tiene ningún vínculo potente que lo lleve, por ejemplo, en un caso en que muchas veces pasa, en que uno puede no estar de acuerdo y tiene que apretar los dientes como partido de gobierno y apoyar a su gobierno. ¿Ah? Y eso no lo va a tener el Partido Nacional Libertario y lo va a tener muy debilitado con los partidos de Chile Vamos, muy debilitado. Y por lo tanto, a mí me parece que eso es jugar con fuego, sobre todo si es que él quiere tener una agenda muy agresiva en los primeros meses. Ese punto es súper interesante y además los dos tienen experiencia como parlamentarios que yo creo que nos sirve para lo que les quería plantear. ¿Qué efectos tiene el tener un gabinete de estas características en la relación con los parlamentarios? Porque cuando vaya el ministro, tiene que ir, conversar con los diputados. ¿Qué efecto va a tener? O sea, yo creo que va a ser muy difícil el gobierno de emergencia, ¿ya? Porque tú no puedes declarar un gobierno de emergencia, hacer un gabinete de los grupos económicos que desconocen cómo se conduce el Estado y que van a llegar a aprender a ser una autoridad política. Van a llegar a aprender cómo se hace el diálogo político en el Parlamento, van a llegar a aprender cómo se toman las decisiones y se implementan las políticas públicas desde el Estado. Eso es completamente contradictorio. Yo hubiese esperado que un gobierno de emergencia hubiese significado un gabinete de personas que saben hacer la gestión pública, gente probada, ¿ya? Porque es muy distinto, y eso ha quedado demostrado en múltiples gobiernos, ¿no es cierto?, el ser o un académico, cuando muchas veces se nombran académicos en la conducción del Estado y al final las cosas no funcionan, o cuando se nombran los gerentes o los ejecutivos de las grandes empresas y se pretende que tengan un desempeño similar, digamos, en la conducción del Estado. Entonces yo creo que eso va a dificultar la principal promesa de José Antonio Kast, que es tener un gobierno de emergencia que se haga cargo con sentido de urgencia de los problemas que hoy día tiene nuestro país. Cristian, ¿cómo ves todo ese punto? Sí, a ver, lo que pasa es que esto no se trata de un partido capturado, un gobierno capturado por partidos o por independientes, sino que en el fondo es buscar un buen equilibrio. O sea, a mí no me cae la menor duda que este es mi gobierno, yo voté por él y quiero que le vaya bien. Y por lo mismo son estas reflexiones, que no son ni críticas, el gobierno ya está, hay que dar una oportunidad al gabinete, en fin, que le vaya bien. Pero primero es buscar el equilibrio. Y esto se enseña en clases, pues en los magísteres y estas cosas se enseña. O sea, y además es repetido. Pues, Alessandri, año 1958, la misma historia. Presidente Piñera 1, gobierno de Lasso en Ecuador, Macri, Argentina. Hay 4 ejemplos. Vamos a ver cómo evoluciona. A lo mejor una apuesta le va bien, pero yo lo veo difícil. Entonces hay que buscar un buen equilibrio, porque si no se pierde un tiempo precioso. Y ese tiempo precioso en un gobierno de 4 años es complejo. Mira, voy a lo doméstico. Esto se dice, no, en el Congreso se arregla esto porque van los subsecretarios que pueden ser más políticos. En el Congreso existe una regla que un parlamentario, sin dar argumento alguno, le puede decir al subsecretario, usted no entra. Y entra el ministro solo, que no sabe ni dónde está el baño. ¿Y eso pasa? Entonces, ¿Eso pasa? Sí, pero habitualmente. Sí. Pide el presidente de la sala permiso para que entre el subsecretario que está parado en la puerta. Oye. Y además es poco digno, porque está parado en la puerta y uno dice no, listo, y se queda afuera. En nuestra época en el Congreso, un entonces diputado, hoy día senador del Partido Republicano, tenía como norma no dejar entrar que no dejaba entrar ningún subsecretario del gobierno Bachelet. Y entran los ministros solos, y los ministros no se multiplican. Y además, los parlamentarios son especiales. Entonces, cuando llega el ministro lo olfatean, porque quieren saber y lo palpan, a ver si con él puedo negociar o no, o puedo tener alguna conversación política que permita construir un acuerdo político importante. Claro, porque el parlamentario busca ciertos objetivos también, y si ese subsecretario o ministro eventualmente no está en condiciones de darle ese espacio... O le contesta, tengo que ir a preguntar. Exacto. Sí. Entonces, o no le contesta los teléfonos, no contesta, no te recibe. Entonces, a eso me refiero, que ¿es necesario lo técnico? Claro que es necesario lo técnico, si no los gobiernos sucumben. Porque hay que tener gente capacitada y con conocimiento y que sea proba además y que no se ande robando la plata, está bien. Pero además se requiere de esta experiencia acumulada que los partidos proporcionan y ayudan. No porque los partidos sean los exclusivos, sino porque han ido formando cuadros. Porque cuando van formando cuadros de un chiquillo joven que parte en la asesoría de no sé qué lugar, luego es parlamentario, luego ya es mayor, llega a una subsecretaría, tiene una experiencia acumulada, sabe cómo funciona el sector público, sí, claro, que es muy complejo el sector público. Es una realidad absolutamente distinta a lo privado. Yo quiero poner un punto sí, que yo valoro, ya siendo una crítica general al gabinete, particularmente estos conflictos de interés que se van a dar en los ministerios sectoriales.
yo quiero valorar el que creo que en la moneda ponen a dos personas con harto oficio, con harta capacidad de articulación política y diálogo, como es Claudio Alvarado y como es José García Rubino, a quien conozco mucho, digamos, de la región de la Araucanía. A don Pepe, como le dicen. A don Pepe García, que realmente es un caballero de la política, una persona respetada transversalmente. Tiene buena llegada con todos los sectores. Tiene llegada parece, con todo ¿no? el mundo, porque además de ser alguien con mucha experiencia, con una auténtica voluntad y disposición a diálogo, en la forma es una persona, un caballero muy diferente, alguien que nunca ha estado metido en ninguna polémica, que es respetado transversalmente. Entonces, yo creo que esos dos nombres y Alvarado, que es un viejo zorro, astuto, entonces tú tienes ahí una dupla que yo creo que va a ser muy importante, pero no creo que le alcance para poder suplir el tremendo déficit político en las carteras sectoriales. Claro, es ahí donde habría que haber hecho ajustes. Ahora, por ejemplo, manera, un puro punto que también yo creo que hacer esto va a ser con lo que nos vamos a entretener, el ministro de Agricultura. Jaime Campos. Un meme. Un espectáculo. Ya dio un primer punto de prensa. Yo creo que va a hablar más que la vocera. Te lo seguro. Pero seguramente que los periodistas además nos gusta buscar a los ministros más pero cuñeros. lógico. Y la vocera va a sufrir porque ella, que tiene todas las capacidades y las condiciones, no la conozco, pero la he visto en la televisión, en los medios, se nota que es una persona con mucho desplante y con mucho fondo. Muy locuaz. Sí. Va a sufrir, va a ser complejo. Yo la conocí harto en la época del rechazo. Pero mira, yo creo que yo no entiendo el nombramiento de Jaime Campos. ¿Qué gana? ¿Por qué? Porque no tiene ni un concejal detrás, digamos, ya. Nadie que lo apoye. ¿Ya? Segundo, es una provocación enorme a todo el mundo. ¿Ya? Luego, es alguien de la política decimonónica, ¿ya? Completamente, digamos, desactualizado. Es un provocador del lenguado. Pero no le permite ampliar el arco hacia la izquierda. Pero ¿qué arco? O sea, ¿quién representa? ¿Quién hoy día se siente? Yo pregunto, ¿hay alguien del mundo de la concertación que se sienta representado por Jaime Campos? Porque tampoco es un simbolismo ni nada. Nada, ¿ya? O sea, solo le va a generar problemas, solo le va a generar animadversión. Y yo creo que fue un gustito para poner a un militante de un partido que hoy día está en el gobierno y que además, ¿no es cierto?, le dan un premio, una medallita, ¿ya?, por no haber cerrado Punta Peuco. Porque parece que ahí sí que es lo simbólico, ya estos gustitos simbólicos ponen a los dos abogados más importantes de Pinochet, uno en el Ministerio de Justicia, otro en el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Pone a la más fanática del mundo ultraconservador en el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, como Judith Marín, ¿ya? Pone a un provocador como Jaime Campos porque no quiso cerrar Punta Peuco. Entonces, yo creo que efectivamente, cuando digo que se dio ciertos gustitos que le pueden costar caro, es por casos como este. ¿Ya? A mí, y quiero Me decir, queda más claro en el caso de Jaime Campos, pero en defensa con Barros y en justicia con Rabat también. O sea, yo creo que son personas, indudablemente son abogados muy capaces, pero ¿no le parece a usted que va más allá de una mera... Hay muchos abogados muy capaces, ¿ya? Hay muchas personas que tienen mucha experiencia en defensa en el propio sector, digamos, de la derecha y la centro-derecha, enorme. Pero poner a los dos principales abogados de Pinochet en una y otra cartera, perdóname, pero no es casualidad, ¿ya? Cristian, ¿cómo lo interpretas tú? Yo no soy tan lapidario como Fuad. Creo que son. Sí, no es que tampoco quiero cometer hablar de más, porque y estos programas permiten, y eso se agradece la invitación, llamar la libertad del libre, uno puede opinar. Yo tengo una esperanza que al gabinete le vaya bien y que a esas dos personas también les vaya bien. Sí es complejo, sobre todo el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia... Y Derechos Humanos. Sí, porque el Ministerio de Defensa, al ser tan institucional respecto a la relación con las Fuerzas Armadas, es más llevadero en ese sentido respecto de lo político, de los potenciales desórdenes, conflictos, problemas. No así el del Ministerio de Justicia. Yo espero que funcione. Mire, si defendieron o no defendieron en su rol de abogado a Pinochet o no,
ya ha pasado tanto tiempo y en su rol de abogado principalmente, que no sé si eso los inhabilita. Pero sí yo tomo el punto de Fuad, yo habría buscado un equilibrio un poquito mayor entre lo técnico y lo político en los ministerios sectoriales. Quizás eso hubiera dejado más tranquila o sea, no más tranquilo, sino que hubiese dejado más armado al gobierno para enfrentar esta etapa de emergencia, como se ha denominado. Porque Claudio Alvarado y Pepe García, no sé, y Fuad lo califica muy bien, no sé si van a tener la envergadura suficiente como para poder echarse al hombro todo. Porque para asumir todos los otros déficits. Claro, porque esta cuestión es así, sí. Todo. Entonces yo creo que faltó unos 2 más o 3 más que acompañaran y apalancaran este proceso. Son 25 ministerios, ¿no? Por eso, pero bueno, esperemos que... Nos tenemos que ir a la pausa, pero les dejo planteado el siguiente tema para hablar también de otro personaje que en el gabinete ha generado ruido, el de Jimena Rincón, por supuesto, ¿no? Y el rol que va a cumplir ahí también Demócratas. Estamos con Fuad Chahín y Cristian Monker. Vamos a la pausa y ya volvemos con Voces del Poder. De vuelta aquí en CNN Chile Radio, hacemos Voces del Poder. Este panel de la mañana para analizar el gabinete de José Antonio Kast junto a Cristian Monkeberg y Fuad Chahín. Y les dejaba planteado el tema antes de la pausa respecto a uno de los nombres también que ha llamado la atención dentro del gabinete que va a acompañar a José Antonio Kast, el de Jimena Rincón, la presidenta de Demócratas, senadora hasta ahora, quien va a asumir como ministra de Energía. En una entrevista con Radio Duna ella decía que sus planes eran ya de salir de la política, que lo había conversado familiarmente incluso, pero que finalmente había terminado aceptando este cargo como ministra de Energía, una cartera importante también, bien importante desde el punto de vista económico. Fuad, ¿cómo analizas tú la incorporación y la decisión de Jimena Rincón de sumarse después de haber sido en su momento ministra de Michelle Bachelet, por ejemplo, ¿no? Para graficar así el ciclo que ha tenido? La verdad es que no he hablado con Jimena del último tiempo, pero sí conversé ayer con algunos otros dirigentes de Demócratas. Mi ex partido tuvo un fugaz paso por ahí, ¿no es cierto? Pero lo que sí me aseguran de que es cierto lo que dice Jimena, que ella efectivamente no quería entrar al gobierno, al gabinete, que ella había propuesto otros nombres de demócratas, pero que fue José Antonio Kast el que dijo, bueno, o Jimena o nadie, digamos, en el gabinete de ministros. Y le encuentro razón al presidente. Y la verdad es que... Sí, voy a hacer un esfuerzo con demócratas. Y era importante, creo yo, para el gobierno, sobre todo tener a demócratas, va a tener 2 senadores, diputada, con además mucha influencia dentro de la Cámara, como Joana Pérez. Entonces tiene un grupo de parlamentarios, más allá que el partido probablemente deje de existir, los parlamentarios van a seguir, digamos, teniendo un rol relevante en el Congreso, un peso específico importante, y yo creo que era una necesidad. Si estaba Evópoli, ¿no es cierto?, también tenía que estar digamos, demócratas, y que Jimena, sin quererlo, digamos, y tomando la decisión de no sumarse, el presidente electo dijo que era o Jimena o quedaba fuera Demócratas, y Demócratas tomó institucionalmente la decisión de estar dentro y le pidió a Jimena que asumiera ese desafío. Esa es la información que yo tengo, digamos. Ahora, mientras escuchaba a Fuad, efectivamente Jimena, siendo una abogada bien competente, a quien conozco de tiempo por las labores públicas, creo que ella transitó desde la centroizquierda, a partir del rechazo principalmente, a la conformación de un nuevo partido. Sí, ahí en el rechazo hay un punto de inflexión, digamos. Yo también creo, y se genera un clivaje nuevo que vamos a ver cuánto dura esa proyección. Algunos ya lo proyectan en la votación que tuvo José Antonio, que se acerca más o menos a lo que hubo ahí. En fin. Algunos seguimos siendo centro-izquierda por el rechazo. Sí, y nos quedamos ahí. Estuvimos por rechazo, pero nos quedamos con ese mismo domicilio político. Claro, tiene toda la razón. Entonces, finalmente, ella va a estar en un cargo como es energía, pero creo que yo creo que su desafío, y Fuad lo plantea, por eso comento lo que él señalaba, su desafío no es solamente la energía, que ya es importante en nuestro país, sino que también el mayor soporte político al gabinete y al gobierno. Yo creo que eso es sumamente importante. Puede jugar un rol ahí también, entonces. De todas maneras, o sea, yo creo que José Antonio Kast, el presidente, hace bien en decirle a demócratas guión Jimena, ¿no es cierto? Y hace bien el Partido Demócrata en decirle vaya, y hace bien Jimena en aceptándolo por la experiencia que tiene. Entonces yo creo que también puede ayudar muchísimo en la conformación de esos cuadros políticos necesarios para ir dándole sostén al gobierno y acompañar a los ministros con mayor déficit, que es un poco lo que conversábamos en el bloque anterior,
que eso yo creo que es lo que hay que buscar. Oye, ahora, ¿cómo ven ustedes este primer gabinete? Así va a llegar José Antonio Kast, seguramente vendrán cambios más adelante, eso parece inevitable, pero ¿cómo ven este punto de partida para el objetivo de conformar coalición? Que es otro de los objetivos que se ha planteado también el gobierno entrante. Sí, yo antes quiero hacer un pequeño paréntesis respecto del rol de demócrata. La verdad es que entiendo lo que hacen. La verdad, yo no era partidario de que apoyaran, me incomodó que terminara apoyando a José Antonio Kast y todo lo demás, pero cuando ya lo hace, ya tiene que ir con todo. Pues si ya lo apoyó, yo creo que, y ya pagó los costos de eso, ya, bueno, que reciba también los beneficios y que por lo tanto forme parte del gobierno, que ayude en la gestión, que colabore, ¿no es cierto?, que aporte la experiencia, porque gente con tanta experiencia, a diferencia de lo que pasó, que para mí fue inentendible de la DC, ¿ya? Que apoyó a Boric, ya se comportó en el Congreso durante todo el tiempo como un partido completamente de gobierno, ¿ya? Pero decía no estar en el gobierno, pero por otro lado los senadores, los diputados metían a nombres de tercer, cuarto nivel por ahí, ¿ya? Pero nunca tuvieron influencia real dentro del Ejecutivo en el gabinete. Claro, entonces, no estaban dentro. Entonces, es el peor de los mundos. Pagaban los costos, porque para todo el mundo la de ser un partido de gobierno, pagar los costos de estar en el gobierno, no tienes influencia real en la toma de decisiones, ¿ya? Y te tiran un par de migajitas por ahí de tercer nivel. O sea, yo creo que si Demócratas tomó la decisión en segunda vuelta, ¿ya? Más allá de que uno la comparta o no, de apoyar a José Antonio Kast, entonces me parece coherente con esa decisión, ¿ya? Estar no solo disponible, sino que ante el llamado del presidente, colaborar desde dentro del gobierno para aportar, digamos, desde esa visión y desde la experiencia que indudablemente tiene y que particularmente tiene Jimena Rincón también en la gestión pública. ¿Cristian, querías agregar algo? Sí, lo digo de demócrata, pero también respecto de Kaiser. Yo habría hecho todo el esfuerzo, ahí creo que hubo un error de cálculo. ¿De quién? Yo siendo gobierno y pensando en la pregunta que había señalado de coalición futura, yo habría hecho todo el esfuerzo porque Kaiser esté fuera. ¿Esté fuera? No, perdón, que esté dentro. Está fuera. Ah, yo pensé que... Ya, ok. Toda la razón. Que estuviera dentro del Me gobierno. está corrigiendo, Okay. estaba pensando al revés. O estaba pensando distinto. No que esté dentro y no que esté fuera. ¿Por qué? Porque él mismo se calificó como por ahí lo leí, una oposición amistosa. Yo creo que no es una buena, porque además el Congreso está absolutamente atomizado, como ya lo conocemos, tiene una mayoría feble, donde el Partido Nacional Libertario aporta esa mayoría. Entonces tenerlo fuera yo creo que no era muy conveniente. Yo habría hecho el esfuerzo, porque ellos decían, mira, nosotros queríamos un ministerio, pero no el de minería, que no sabemos nada, no tenemos expertos en minería, entonces no queremos hacer el loco. No era el área que le interesaba. Claro, y no podían aportar tampoco, porque son partidos nuevos, entonces, y muy honesto de su parte, de no enviarlos a cualquier lado. Entonces yo habría hecho un esfuerzo porque buscaban algún ministerio distinto donde pudiesen influir y eso habría permitido incorporarlo. Yo no sé. Sí, pero yo creo que le están dando de su propia medicina a Kast. Pues si Kast hizo lo mismo con Piñera y terminó de presidente de la República, le rentó, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Claro. él va a ser... ¿Quién va a ser el primero en salir a interpelar a este gobierno cuando no logre resultados en el corto plazo en materia de seguridad? Kaiser, ¿no? Va a ser Kaiser, ¿ya? Y por lo tanto va a jugar ahí, Por eso. estando cuando le conviene, golpeando el gobierno desde la derecha, porque lo que él busca no es ser ministro de Minería, lo que él busca es ser presidente de la República y por lo tanto a él realmente no le importa demasiado, ¿ya? Cuál sea el nivel de éxito o fracaso que tenga este gobierno, sino que lo que le interesa es potenciar su liderazgo como una alternativa de derecha más radical, ¿no es cierto?, impugnadora, que es lo que va a hacer. Porque desde una cartera minería, si le da, no sé, bienes nacionales, la que sea, No incide mucho, ¿no? No va a estar en la conducción del Estado, pero iba a estar dentro y lo generaba una situación incómoda para poder interpelar al gobierno, va a tener que pagar todos los costos y eso puede significar un desperfilamiento del tipo de liderazgo ¿ya? Que construyó Johannes Kaiser. Entonces, yo creo que el gobierno tenía que haber hecho los máximos esfuerzos, sí, pero creo que Kaiser, de alguna manera, que tiene espalda todavía para poder... Porque aquí, ¿quién es lo que más presiona? Los parlamentarios, los militantes, que claro, que ya se están comprando el terno, se veían de ministros, de subsecretarios, de Ceremi, y le dicen, no nos quedamos fuera. Eso genera una tensión fuerte, pero yo creo que Kaiser todavía tiene
tiene un liderazgo todavía tan fuerte dentro del partido que permite resistir esa tentación de que no se le degrade el choclo a su partido, que empiecen a saltar al gobierno renunciando al partido, lo tiene como para poder perfilar. Y eso es lo mismo que hizo José Antonio Kast, exactamente lo mismo. ¿Y le resultó? Está repitiendo la receta, pero, claro, pero caballo que gana repite, eso por ahí, ¿no? Ahora, está bien, pero no es una buena decisión desde el punto de vista del gobierno. No, para nada. O sea, en el fondo, para nada. Está bien, la argumentación desde el punto de vista del partido está bien. Ahora, tengo mis dudas que si a este bueno le vaya bien, acá sea el que suceda. Tengo mis dudas. Y Cristian, volvamos al tema de la coalición. ¿Se conforma coalición con este diseño ministerial? Hace un tiempo atrás conversábamos y yo fui de los que señalaba que las coaliciones duran un tiempo, ¿no es cierto? Y Chile Vamos duró lo que duró, claro, logró objetivos y cuando uno dice se acaba Chile Vamos, no es que se acaben los partidos siguen y yo creo que lo que había que hacer es el modelo que se planteó ahora, que los partidos se incorporan como partido y de a poco vamos viendo y vamos pulseando y vamos olfateando si hay espacio y confianza para ir generando una coalición. El gran beneficio de todos los gobiernos versus el que se está yendo es que no hay elecciones en los próximos 2 años, que es una locura tener elecciones todos los años, como los tuvo el gobierno actual. Entonces, tú tienes 2 años para conformar tu agenda, para instalarte rápidamente, para impulsar los grandes cambios que tú quieres, pero además para ir afiatando e ir construyendo una posible y potencial coalición. ¿Qué es lo que buscaría yo? Eso de todas maneras. Eso es un esfuerzo que tienen que hacer los partidos. Empezar a conocerse, a generar confianza. ¿Qué va a pasar con Republicanos, Renovación Nacional y la UDI, que son como los 3 ejes? ¿Van a ir juntos en las próximas elecciones? ¿Van a conformar una coalición? ¿Van a crecer un poquito más hacia el centro? Los partidos quedan medio frustrados con este bueno, pero inicial. eso es lo que hay que empezar a construir. Quedan difícil. 4 años. Entonces, pero eso hay que hacerlo. Esa es la receta que yo creo y es el desafío que tienen los partidos en las directivas nuevas que van a ingresar ahora, que van a gobernar. ¿Cómo construyo una coalición a partir de lo que está sobre la mesa? Yo creo que por eso no te llamaron, Cristiana, del gobierno, porque tiene una visión totalmente distinta, creo yo, a la que tiene José Antonio Kast, porque tú crees, al igual que yo, ¿no es cierto?, en la política orgánica, a través de las instituciones, ¿ya? Y claro, desde ese punto de vista, el poder tener a los partidos presentes, pero también al mundo independiente, al mundo privado, pero generar una coalición que le dé estabilidad, gobernabilidad en el largo plazo, claro, eso no está en los códigos hoy día, creo yo, del actual gobierno. Hoy día, ¿quién sería el partido hegemónico de esa coalición? Los fácticos, la CPC. Ya sería el partido más grande de la coalición. Oiga, pero entonces, ¿dónde habría que hacer las reuniones de la coalición? ¿No es cierto? Desarrollo tiene 2 ministros. En la CPC. Entonces, yo creo que la verdad es que eso está fuera de la matriz del actual gobierno. Yo creo que a José Antonio Kast lo que le interesa es tener la fiesta más o menos en paz, dándole un caramelo a cada uno para que no le hagan tanto ruido, ¿ya? Pero tener un traje a su medida, donde los partidos, digamos, no tengan un rol tan relevante, sino que todo esté centrado en la figura del presidente y su equipo más cercano, ¿ya? Y tratar de poder sacar adelante una gestión al estilo de él, ¿ya? De él, ¿ya? No tener que la coalición, que el programa, que la agenda legislativa, que te quiero colocar este tema, que los comités políticos el lunes, yo no creo que eso esté en su matriz. No, está bien, pero eso es lo que hay que ir construyendo, ¿cierto? Si los gobiernos son así, entonces lo que plantea Fuad tiene razón, con unos ejemplos extremos que no comparto, pero está muy bien, son sus ejemplos, pero efectivamente es lo que las tensiones y lo que yo creo que hay que aspirar desde dentro. Oye, y un puro punto que tú señalabas de Libertad de Desarrollo y todo, hay una gran ministra a quien conozco que se llama Francisca Toledo de Medio Ambiente. Medio Ambiente, que trabajó en el gobierno del presidente Piñera, me tocó trabajar con ella y creo que va a ser un gran aporte. Mira, esas son las personas a las cuales uno señala que partieron en un cargo pequeño, generaron experiencia en lo público, se incorporaron dentro de diferentes ministerios, trabajaron, han sido académicos, yo creo que pueden aportar mucho. Eso, más un sustento. Yo te la conozco, pero igual he escuchado muy buenas opiniones. Sí, yo creo que va a ser un gran aporte al gobierno y además con mucho conocimiento. Y eso sumado a experiencia política, ese es el equilibrio que hay que tratar de lograr. Lamentablemente creo que faltó para ese equilibrio. Vamos a ver cómo fragua eso. Sí. Cristian Monkever y Fuad Chaín con nosotros en Voces del Poder. Gracias, Cristian. Gracias, Fuad. No, muchas gracias, Gracias por haber venido este jueves. Que tengan un buen día.